Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo utilizar WordPress y un plugin llamado PowerPress de Blueberry para, digamos, montar nuestro primer podcast. En este caso, yo recomiendo empezar con un WordPress desde cero. Si bien se puede instalar el plugin posteriormente, aunque ya tengamos contenido, mi recomendación siempre es empezar desde cero. Con un WordPress aparte, una nueva instalación de WordPress, como ustedes quieran, pero siempre desde cero, para tener más control, para que esté todo más limpio, etc. Para que tengan referencia, todo lo que ustedes pueden ver en tupodcast.com es montado con WordPress y con el plugin de Blueberry, con PowerPress. Eso sí, este tema que ustedes ven, este directorio de podcast que tengo aquí, tiene cosas muy específicas. Por ejemplo, la sección de podcast. Esto fue hecho manualmente, yo lo hago manualmente. Esto no viene incluido en el plugin como tal, así que eso a lo mejor en otro video lo explique un poco, pero eso no va a entrar en el video que voy a mostrar ahora, así que tengan eso muy en cuenta. Entonces, dicho esto, aquí tenemos nuestro WordPress ya instalado desde cero, con todos los artículos de ejemplo recién instalados. Entramos al administrador del sitio y podemos ver que en efecto no tiene nada, no tiene ni siquiera plugins nuevos instalados. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es instalar PowerPress. Voy a suponer que ustedes trabajan más o menos con WordPress, saben cómo funciona. Lo digo porque, por ejemplo, el RCS de PowerPress del podcast se va a ajustar normalmente a todas las opciones de WordPress. Por ejemplo, en lectura vemos que por defecto vamos a mostrar 10 entradas y 10 entradas en el feed. A este parámetro aquí se va a ajustar el plugin de PowerPress si no lo cambiamos posteriormente. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo primero, ya tenemos listo todo nuestro sitio para empezar. Vamos a instalar el plugin. Vamos aquí al menú este de plugin, vamos a añadir nuevo. Y en el buscador vamos a poner PowerPress. Damos Enter. Y vamos a ver que aquí en las primeras opciones hay dos. En este caso, el plugin para un sitio normal y el plugin para cuando tenemos un multisitio con WordPress. En nuestro caso vamos a utilizar este que es para un sitio normal. Vamos a instalarlo y vamos a activarlo una vez que se instale. Una vez que se active, nos va a salir aquí en el menú de la izquierda una opción que se llama PowerPress. El plugin tiene la traducción un poco mala. Hay cosas que salen en español, hay cosas que salen en inglés, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. Tenemos muchas opciones que vamos a ver un poco más adelante, pero lo primero que tenemos que hacer es, digamos, ir a Get Started, que ahí es como un asistente que nos va a ir guiando para configurar nuestro primer podcast. Voy a enfocar este primer video en un podcast solo. Ya después haré otro video donde les mostraré cómo montar una especie de red de podcasting, ¿ok? Entonces, la primera opción que nos va a preguntar es si ya tenemos un podcast, si ya habíamos empezado un podcast, si tenemos un feed para este podcast. En este caso, si tuviésemos ya un podcast en algún sitio como Libsyn o cosas por el estilo y le damos así, esto nos va a importar ese podcast a nuestro sitio. Pero en este caso, vamos a empezar un podcast de cero, no tenemos ningún podcast en ningún lugar, así que vamos a darle a la opción de no. Una vez que le demos a no, aquí vamos a configurar nuestro podcast como tal. El título, aquí ya toma el título del sitio como tal. Ya acuérdense que yo instalé un WordPress que se llama Mi Podcast. Y bueno, ese es el nombre que agarra este primer podcast. Se puede cambiar, aquí puedes poner, no sé, mi otro podcast, no sé, con lo que ustedes quieran poner lo pueden hacer aquí, pero bueno, en este caso lo voy a dejar como el nombre del sitio, Mi Podcast. Luego la categoría de podcast, hay muchas categorías en dependencia de lo que uno quiera hacer, tecnología, ciencia, música, educación, en fin, un montón de cosas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, arte, que es la primera que sale aquí, poder seleccionar una. Luego nos pregunta si este podcast tiene contenido explícito. Entiéndase por contenido explícito, contenido para adultos,
lenguaje obsceno, cosas por el estilo. Yo le voy a decir que no. Es un podcast limpio. Y luego nos va a pedir que le pongamos una portada. La portada tiene que ser con un tamaño mínimo de 1400 por 1400 píxeles y de máximo 3000 por 3000. ¿Ok? Debe ser en JPG o en PNG. Y bueno, se puede hostear tanto en un servidor externo como subirlo directamente a nuestro WordPress. Si lo queremos subir directamente a nuestro WordPress, damos en Upload. Ahí seleccionamos una imagen. Yo voy a escoger, por ejemplo, la imagen de tu podcast como tal, que ya está ahí lista para usar. Y le voy a dar continuar. Una vez que le demos continuar, nos preguntan, porque recordemos que esto es un plugin que es de Blu-ray y a ellos les interesan que nosotros seamos usuarios de Blu-ray. De hecho, muchas de las opciones del plugin no van a funcionar si no somos usuarios de Blu-ray. Aquí nos va a preguntar si queremos hostear nuestros podcasts en Blu-ray como tal. ¿Por qué? Porque este plugin, como funciona, es enlazando una URL como tal. ¿Ok? No funciona de otra forma. Entonces, bueno, yo le voy a decir que no, que yo voy a hostear en mi propio servidor. Puede ser archive.org, puede ser el mismo servidor donde tengamos el WordPress, como ustedes quieran. Yo le voy a decir que no. Una vez que le decimos esto, Blu-ray aún así nos sigue tentando a que usemos su servicio y nos dice que si hacemos login con ellos, vamos a tener acceso a herramientas libres como, por ejemplo, estadísticas, ¿ok? De que nos provee Blu-ray. Yo le voy a volver a decir que no, que muchas gracias por la información, por la oferta, pero no quiero tener usuario en Blu-ray. Y una vez que ya pasamos esta parte, nos quedan dos opciones. Una, publicar directamente un episodio y ya está. Y dos, ir, digamos, a las opciones como tal del plugin para ajustar otra serie de cosas. Entonces, vamos a ir directamente aquí a las opciones para ir viendo algunas cositas que tenemos que arreglar o modificar. Si vemos en esta primera pantalla, estas opciones avanzadas siempre va a salir en todas las pantallas, ¿ok? Pero aquí ya vienen una serie de opciones marcadas, otras que no están marcadas, ¿ok? No vamos a profundizar en ellas, pero vamos a revisar un poco más adelante. Luego tenemos unas pestañas aquí arriba que tenemos en servicio de estadística. Esto funciona si eres usuario como tal de Blu-ray. Si no eres usuario de Blu-ray, olvídate de esta pestaña, no te interesa. Luego viene la pestaña web, que aquí podemos ajustar algunas cosas, como por ejemplo, cómo se muestra el contenido en nuestro sitio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando publiquemos el primer episodio. Así que saltamos a la pestaña de feed. En la pestaña de feed hay algunas cosas que podemos tocar. Repito, ya esto viene listo para funcionar así como está. Pero hay cositas que podemos mejorar, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay la opción de mejorar los feeds, que dice que añade compatibilidad con podcast a todos los feeds. Esto es lo recomendado. Se supone que este WordPress va a ser solamente para podcast, así que todos los podcasts, este o otros que añadimos, es recomendable que tengan esta opción para que todos los feeds que vayamos añadiendo funcionen como feed de podcast, ¿ok? Por defecto no han recomendado, así que dejen esta opción, no la toquen. Luego nos va a decir que el feed especial para nuestro podcast es mipodcast.org/feed igual podcast. Esto porque sale así, no debería salir así. Eso debe ser por las opciones de WordPress. Vamos de nuevo aquí a los ajustes de WordPress en enlaces permanentes. Ok, claro, no están los enlaces permanentes. Ponemos como enlace permanente nombre de la entrada para que sea más amigable. Volvemos aquí a los ajustes de PowerPress y en feed. Ahora sí. Ahora nos sale como el feed principal, http www.mypodcast.org/feed/podcast. Hay formas de cambiar esto, pero es mediante redirecciones y cosas por el estilo que no nos vamos a complicar. Tengan en cuenta que siempre nuestro podcast va a tener como feed este predeterminado. Va a ser feed/podcast. URL feed/podcast. Siempre. ¿Ok? Y cuando tengamos un episodio, al menos podemos validarlo
para ver que el feed esté correctamente, que funciona bien, que cargue como tiene que cargar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no tenemos ningún episodio y como este sitio que ven aquí de mipodcast.org es local, esto no es internet, esto es un servidor que tengo yo local en una máquina virtual, pues no va a funcionar. Pero normalmente sí funcionaría si entramos a un sitio a validarlo desde un sitio en internet. ¿Ok? Luego tiene la opción de no permitir que otros plugins modifiquen los feeds de podcast. Lo podemos marcar, ¿no? Como queramos. Luego tenemos la opción de acelerar el feed. No sé exactamente qué hace esto. Yo en tu podcast no lo tengo marcado, así que aquí tampoco lo voy a marcar. Y tu podcast creo que funciona bien en ese sentido. Tengo que investigar más qué cosa es esto de acelerar el feed. A lo mejor es algo que me beneficia. Luego dice que descubriendo feed podemos incluir enlaces a los feeds en las cabeceras HTML. Esto podemos añadirlo si quieren o no, pero a lo mejor resulta interesante para algunos de ustedes porque, como bien dice, añade enlaces a las cabeceras de tus sitios permitiendo a navegadores y lectores de feed detectar automáticamente los feeds de tu podcast. Bueno, si queremos, yo creo que por una cuestión de SEO, quizás deberíamos marcar esta opción sin ninguna duda. Luego nos da la opción, bueno, esto de WebSub ya viene activado por defecto, no tiene opción de desactivarlo, así está. Luego tiene la imagen RCS2 que nos permite incluir una imagen en el RCS. Yo lo viene activado por defecto y yo lo dejo activado. Y ya si queremos añadir emojis, emoticonos en el feed, también podemos marcar aquí si queremos. Esto es opcional. Luego vienen otras cosas que deberíamos mejorar para que el feed tenga más información. Por ejemplo, aquí está el título del podcast en el feed, pero como ven en la descripción no tiene nada. Sería bueno poner una descripción, siempre. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en la descripción, este es mi primer podcast. Ahí ustedes pueden poner la descripción que ustedes entiendan, más larga, más corta, a gusto de cada cual. Luego, si queremos que el feed tenga, digamos, una página que si algún podcatcher o algo permite ver esta dirección, como digamos la página de presentación, podemos poner aquí una URL. En este caso yo podría poner, por ejemplo, la misma URL del sitio. Si alguien pinchara en ese enlace de alguna forma en el feed, pues podría ir directamente aquí. Pues sería bueno poner la dirección principal de tu sitio o una página en específico en tu sitio, como ustedes quieran. Esto sería bueno ponerlo. Luego tenemos la opción nueva de poner la URL del feed en Podcast Mirror. Como yo no uso Podcast Mirror, eso se queda en blanco, así que no toco nada ahí. Luego nos pone la opción de, aquí fíjense que dice que activa la opción maximizador de feed de episodios para optimizar tu feed cuando tenga más de 10 episodios. ¿Qué pasa con esto? Que como les comenté hace un rato, WordPress solamente muestra, o está por defecto para que muestre 10 episodios en el feed. Si ponemos en WordPress más episodios, el feed va a ser mucho más grande, se va a demorar más en cargar y puede ser un problema. Blu-ray con este plugin pues nos da la opción de poner una cantidad específica de feed, por ejemplo 300, y activando la opción de maximizador del feed de episodio, lo que va a hacer es que el feed no pese tanto. Ellos se arreglan para que el feed no pese tanto, así que bueno, ya es recomendable que lo pongan, ¿ok? Entonces en esta opción de maximizador del feed de episodio lo marcamos y listo. Y bueno, les recomendaba 300 como les decía, así que pongan 300 aquí si quieren para que no tengan problemas. Luego el idioma del feed, por defecto va a tomar el del blog, que en este caso es español, así que tampoco hay que modificar nada ahí. Si tenemos algún copyright, pues los ponemos. Si tenemos algún plugin de caché, lo activamos. En fin, una serie de opciones que pueden ser interesantes. Luego, información básica, aquí te pide, por ejemplo, una ubicación. Por aquí podemos poner, no sé, lo que ustedes quieran. No es necesario, es opcional. Estas dos cosas son opcionales, pero si quieren dar más información, repito, ahí pueden poner la ciudad donde ustedes viven. Yo voy a poner, por ejemplo, Austin, Texas, por ejemplo. Y la frecuencia de episodios también es opcional. Podemos poner semanal, diario, como ustedes quieran. ¿Ok? Yo no pondría nada si no tengo claro cada cuánto tiempo voy a publicar un episodio. Si tenemos donaciones, si aceptamos donaciones, podemos poner
también en el feed las URL de los servicios de donaciones que vamos a utilizar, con lo cual está muy bien. Y por último, si nuestro podcast ustedes creen que lo van a ver en algún televisor, usando alguna aplicación de un televisor inteligente, por ejemplo, pues a lo mejor nos conviene poner la clasificación para todo lo que viene siendo el control parental, etcétera, etcétera, de nuestro podcast. Si puede ser visto por niños o escuchado por niños, si puede, sugerir que haya control parental, en fin, hay varias categorías y ahí ustedes cogen la que ustedes entiendan conveniente. Si es un podcast para adultos, yo directamente pondría esta última, de que, bueno, es contenido adulto y se acabó. ¿Ok? No es necesario guardar. Esto se puede configurar todo y guardamos ya cuando terminemos de configurar todo. ¿Ok? Luego viene la sección de Apple, que esta es la información que va a recoger iTunes, que bueno, también conviene rellenarla. ¿Ok? Básicamente sería lo mismo. Un subtítulo del programa en iTunes. Puedes ponerle igual el título aquí, mi podcast, o como ustedes quieran. La descripción puede ser la misma que pusimos aquí en el ajuste del feed. Por ejemplo, este es mi primer podcast. Puede ser, por supuesto, una descripción diferente, hasta 4000 caracteres de descripción, con lo cual pues está muy bien. Tenemos la opción de resumen del episodio en iTunes. Podemos crear una vista más simple del contenido de la entrada o el episodio. Esto, bueno, lo pueden marcar o no, como ustedes quieran. Las categorías, la primera que siempre es la fundamental, arte. Hay hasta 3 categorías. Podría escoger, por ejemplo, arte y diseño, y arte y, qué sé yo, artes visuales, por ejemplo. Esas 3 categorías podrían estar sin ningún problema. Luego, como habíamos seleccionado en el asistente que el contenido era limpio, que no era explícito, ya aquí viene activado el contenido limpio por defecto. Luego ponemos el nombre del autor en iTunes. Puede ser, por ejemplo, mi podcast. O puedes poner ahí tu nombre como tal. Puedes poner aquí Ernesto Acosta y ya está. El correo electrónico que vamos a usar para, digamos, reconocer el podcast. Esto es interesante porque, por ejemplo, en servicios como ahora de Google, el Podcast Manager, este correo es el que se va a utilizar para verificar que el podcast es tuyo. Entonces, también eso lo hace Spotify. Cuando añades un podcast en Spotify, te va a pedir un correo para verificar que el podcast es tuyo. Entonces, yo recomiendo poner aquí un correo que realmente uno revise para verificar los podcasts cuando publiquemos tanto en Google como en Spotify, como en este tipo de lugares. Bien. Luego, el tipo de publicación en iTunes. Hay 2 opciones: episódico, que es por defecto, o seriado. Cuando es episódico, los episodios se muestran de abajo para arriba en el reproductor. O sea, el último va al principio. Cuando es seriado, cuando es un podcast que tiene una serie de episodios, qué sé yo, vamos a suponer como un podcast esto de libros o algo por el estilo, no sé, que tenga un orden específico, que te interesa a ti que el usuario escuche siempre del primero hacia el último, en ese orden, pues lo ponemos seriado y se muestra siempre el último episodio al final de la lista, ¿ok? Luego hay otras opciones que no hay que tocar para nada. Así que olvídense estas opciones que no hay que tocarlas para nada. En imágenes, bueno, aquí tenemos la imagen de iTunes, la imagen de portada, como les decía, mínimo 1400 por 1400. Si pinchamos en vista previa, nos va a mostrar la imagen que subimos como portada, ¿ok? Y es recomendable poner también que esta sea la imagen para el RSS, ¿ok? La ponemos aquí abajo y ya está, listo. También podemos marcar que la imagen del episodio de iTunes sea la imagen esta de aquí arriba. Esto podría cambiar, por ejemplo, si queremos que la portada del podcast sea uno, pero en el episodio tenga imágenes distintas. Si queremos que la misma portada sea la que salga en todos los episodios, pues marcamos extensión y ya está. Eso es todo. Por último, los destinos. Tenemos el feed del podcast como tal. Luego tenemos para poner la URL del podcast cuando esté en iTunes. Luego cuando si la tenemos en Blu-ray, si la tenemos en Stitcher, en TuneIn, en Spotify, etcétera, etcétera. En estos sitios, si tenemos ya un podcast ahí, o cuando vayamos subiendo nuestro podcast a esa plataforma y nos den la URL, la ponemos directamente.
Esta de Google ya viene por defecto y cuando el podcast se crea, esta URL, no sé si es que Blu-ray la manda, no sé cómo funciona. El punto es que Google al final termina tomando esta URL siempre por defecto. ¿Ok? La podemos modificar aquí en este botón que está aquí, pero yo recomiendo no modificarla. Déjenla así y ya está. Entonces, esto lo vamos a ver después en el reproductor en el sitio web, que eso lo vamos a ver en un segundo. Básicamente con esto ya tenemos todo listo para guardar los cambios. Si se fijan aquí abajo en las opciones avanzadas tenemos los canales de podcast personalizados que nos permiten gestionar múltiples archivos y formatos de medios de una publicación de blog. Podemos tener podcasting por categoría, o sea, podemos gestionar nuestros podcasts por categorías específicas. Podemos gestionar los podcasts por taxonomía. Podemos gestionar el podcasting por tipo de contenido. Y podemos crear listas de reproducciones de nuestros podcasts. Que esto en lo particular a mí nunca me ha funcionado. Pero a lo mejor soy yo el que no sabe activarlo. Es con un shortcode, con un atajo que se pone en WordPress y debería salir. Yo en mi caso para tu podcast uso los canales de podcast personalizados. Se podría usar categoría o taxonomía, eso lo vamos a ver en otro video. Entonces ya con todo esto listo, configurado, guardamos los cambios y ya está. Ya estamos listos para publicar. Entonces, vamos a publicar nuestro primer episodio. Para publicar un episodio simplemente es una entrada de WordPress como otra cualquiera. Añadimos una nueva entrada. Y bueno, aquí está el asistente de WordPress diciendo cómo funciona todo, Gutenberg, etcétera, etcétera. Este fondo amarillo a mí no me gusta mucho. Déjenme un momentico antes de pasar aquí. Modificar el tema. Vamos a personalizarlo. Porque ese fondo amarillo a mí no me gusta ni un poquito. Voy a cambiar aquí. A ver si así funciona mejor. Entonces, añadir nueva entrada. Ahí, perfecto. Entonces, aquí básicamente ya lo que tenemos que hacer es añadir el título del podcast. Vamos a poner, por ejemplo, primer episodio. Y luego la descripción del podcast. O sea, todo lo que vamos a ver, las notas del podcast, lo podemos poner aquí. Ahí pueden ir enlaces, pueden ir imágenes, pueden ir videos. Depende del podcast que estemos utilizando si esto se muestra o no. La descripción del podcast va a ser el contenido como tal del post en WordPress. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, no sé, bienvenidos a mi primer episodio de bla, 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 bla. Contacto lo encuentra en https://mipodcast.com/contacto, por ejemplo. Y así sucesivamente podemos ir poniendo cosas ahí, que eso va a salir en las notas del programa. Podemos, como es lógico, poner categorías. Esto ya es cosas de WordPress como tal. Esto no es que salga en el podcast en sí. Esto es para nosotros gestionar nuestros podcasts mucho mejor en WordPress. Así que no voy a entrar en esto. Yo supongo que ustedes sean personas que saben trabajar con WordPress. Así que no voy a explicar esta parte. ¿Ok? Sí es importante poner la imagen destacada. La imagen de la portada, porque bueno, esa imagen va a salir, por ejemplo, cuando compartimos el episodio en Twitter. Esa imagen es la que va a salir en la captura del tweet, ¿ok? Vamos a poner esta misma que viene por defecto aquí. Se supone que debamos subir la misma imagen de la carátula para estas cosas, pero bueno, vamos a poner esta. Y ya básicamente estas son opciones de WordPress, como digo, que ya depende de ustedes cómo lo hacen funcionar. Lo que nos interesa a nosotros es cómo yo comparto mi podcast. Porque ahora mismo, si lo doy vista previa, me va a generar el título con una imagen, con bla, 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 la descripción. Pero aquí no hay más nada. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí abajo copiar la URL de nuestro fichero en MP3. Entonces, aquí ponemos la URL del fichero. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar un audio que ya tengo en archive.org y lo que tenemos que hacer es darle el botón azul este de verificar. Si todo sale bien, esto se pone en verde y prácticamente ya podemos publicar nuestros episodios. Si vamos a la vista previa, vamos a ver que ya está el reproductor como tal funcionando sin ningún problema. Ahora bien, hay que ver otras cosas que tiene otras opciones que hay aquí, que yo normalmente no las toco, pero puede ser interesante para la mayoría de las personas. Primero aquí podemos marcar para eliminar este archivo MP3 y poner otro después.
Segundo, aquí vas a ver una especie de pestañas donde tenemos información del episodio, el artwork del episodio, cosas de aquí digamos, del sitio para mostrar, y avanzado, donde tenemos para añadir metamarcadores. Por ejemplo, han visto que muchos podcasts tienen división por secciones. Eso se puede hacer aquí. Yo no lo he utilizado todavía, no sé cómo funciona realmente. Se pueden poner un montón de cosas, así que no voy a tocar esta parte. Lo que les voy a mostrar es aquí en la información del episodio que podemos hacer unas cuantas cosas. Por ejemplo, aunque ya vimos que configuramos todo para que el contenido del podcast sea, digamos, limpio, puede que en algún podcast se nos vaya una palabrota. Y entonces ese podcast ya lo tenemos que marcar como explícito. Entonces lo que hacemos aquí es marcarlo como explícito o como limpio, en dependencia de las opciones que tengamos establecidas, o no marcarlo. Podemos cambiarle el título, podemos cambiarle el número del episodio, el número de la temporada, si usamos temporada. Y si pinchamos en más opciones, vemos un resumen que puede ser diferente quizás al que sale aquí. Vemos el autor, vemos un subtítulo, digamos una segunda línea, una pequeña descripción. Y podemos escoger aquí si es un podcast completo, si es un avance, si es un extra, un bonus. Eso se puede escoger aquí. Esta opción es la que más se utiliza en este apartado aquí. Pero bueno, esto es opcional según cada cual. Entonces, básicamente, ya nuestro podcast está listo, está publicado. Y esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos la portada. Depende mucho del tema de WordPress también, hay que tenerlo claro. Pero bueno, en este tema te pone la portada, te pone la descripción y abajo te pone tanto el reproductor como bueno, otras opciones como reproducir una ventana nueva, descargar el audio, suscribirse en Android y el RSS. Esto podemos cambiarlo. Simplemente tenemos que ir aquí a las opciones de PowerPress para cambiar esto. Vamos a web, a la pestaña web que vimos inicialmente. Y aquí hay algunas opciones que podemos modificar. Por ejemplo, si no queremos usar este reproductor y queremos usar otro que tengamos instalado en WordPress, lo podemos desactivar y usar ese otro reproductor. ¿Ok? Luego tenemos los enlaces permanentes, que se queda esto por defecto como viene, para no tener que modificar nada, para que use como, digamos, de la forma en que WordPress hace las cosas. Y aquí viene la parte interesante. Mostrar los medios y enlaces por debajo del contenido, como está ahora, o por encima del contenido, que así es como me gusta a mí ponerlo. Y vamos a guardar aquí un momento para que vean el cambio. Así está por defecto. Si yo refresco, pues el reproductor pasa arriba y el contenido pasa abajo. Me parece que así es más natural. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, bueno, otras opciones. Mostrar el reproductor, mostrar el enlace de reproducción a una nueva ventana, mostrar esta serie de opciones que salen aquí. Eso podemos quitarlo o no. El enlace de descarga, por ejemplo, podemos incluir el tamaño del archivo en el enlace y el tamaño del archivo y la duración, por ejemplo. Y si guardamos aquí de nuevo y actualizamos, aquí vemos que dura 10 minutos y pesa 10 megas. Esto es a gusto del consumidor. Estos son detalles. Más abajo, si se fijan, aquí tenemos la suscripción en Android y el RSS. Pero si queremos añadir Spotify o Google Podcast o cualquiera de las cosas que tengamos ya aquí en destinos, fíjense, la URL de Apple, la URL de Google, la de Blu-ray, la de Spotify. Esta Spotify es el ejemplo que está aquí abajo. Esta me la inventé, la puse para que se vieran el ejemplo. Pues si los marcamos y lo guardamos, estas que están aquí, si seleccionamos, si queremos ver la de TuneIn, la de Stitcher, bla, 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 y lo guardamos, eso va a salir ahora en la parte de aquí de reproductor. ¿Ven? Los que no salen es porque no tienen puesta URL. Cuando se pongan la URL, sale automáticamente. Por último, un poco más abajo, podemos escoger para el widget si queremos que se muestre la suscripción de forma cuadrada o redonda. ¿Qué cosa es esto? Bueno, básicamente si venimos aquí a la página principal, vemos que bueno, el sitio tiene el artículo, o sea, el primer podcast, este artículo, estos datos. No tiene más nada. Pero vamos a guardar aquí. Si venimos a apariencia, widgets,
hay un widget que se llama suscríbete al podcast. Aquí está. Lo vamos a añadir, por ejemplo, al pie de página 1. Añadir widget. Aquí está. Podemos cambiarle el nombre. Podemos ponerle, por ejemplo, suscríbete simplemente. O, por ejemplo, escúchanos en otras plataformas. Por ejemplo. Vamos a ponerlo redondeado. Vamos a ponerlo... puede ser vertical u horizontal. Vamos a hacerlo por vertical. Vamos a guardar. A ver cómo se ve. Y si actualizamos, aquí está. Todo bien bonito. Muy chulo todo. Vamos a ponerlo en horizontal. A ver qué pasa. Pues aquí están. En iconos chiquititos. Ahí están también los enlaces a otras plataformas que son los mismos que van a salir aquí. ¿Ok? O sea, aquí no hay nada más que añadir. Luego hay otros ajustes en PowerPress que, bueno, tenemos por ejemplo lo de importar el podcast. Podemos importar un podcast que esté en SoundCloud, Libsyn, Podbean, Squarespace, Anchor, FM o desde un RSS cualquiera. Podemos migrar todo lo que tengamos aquí en nuestro WordPress a Blu-ray también. Estas son las opciones que hay que tener en cuenta de Blu-ray para poderlas utilizar. Tenemos el SEO para podcasting, que aquí podemos especificar algunas opciones para cuestión de posicionamiento. Si no sabes lo que es el SEO y posicionamiento, no toques nada. Déjalo tal y como está. ¿Ok? Y tenemos el reproductor de sonido. Por defecto, como vieron aquí, sale este reproductor que es HTML, que funciona en todos los navegadores. Se va a mostrar según el navegador. Y tenemos, bueno, si eres usuario de Blu-ray, tienes este reproductor que ellos te ofrecen para si tienes sus audios hosteados con ellos, que permite una serie de opciones, que se ve un poco más bonito y toda esa historia, pero si no eres usuario de ellos, pues no lo puedes usar. Y tenemos este último reproductor de HTML5, que, perdón, el anterior es un reproductor con JavaScript. La segunda opción que vamos a utilizar es con HTML5. Y la ventaja de este reproductor es que, por ejemplo, si vamos a tupodcast.com y entramos a cualquier episodio, vamos a ver que aquí hay un botón que dice reproducir. Esto es una imagen que yo creé, simplemente. Esa imagen lo que hace es que cuando usamos este reproductor HTML5, le damos a activar y configurar ahora. Y aquí podemos poner una imagen cualquiera, la que sea. Y eso va a funcionar. Vamos a poner, por ejemplo, déjame coger la dirección de esta imagen. Déjame ponerlo por aquí. A ver, vista previa. Ok, reproducir. Ahí está. Vamos a guardar los cambios. Y ahí está. Eso es básicamente lo que me permite hacer este reproductor. A diferencia del otro. Es a gusto de cada cual. Ya cada cual puede usar el que más le guste. Ok. Bueno, yo de todos modos recomiendo que cualquier cosa usen este. Pero me parece que el de HTML5 va a ser mejor. No sé. Es una sugerencia de mi parte. ¿Qué más tenemos? Tenemos un reproductor de video, por si vamos a hacer video podcast. Tenemos para poner etiquetas en MP3, sobre todo cuando tenemos una cuenta en Blu-ray, subimos el archivo en MP3 a Blu-ray. Aquí vamos a ya especificar determinadas etiquetas o metadatos en los archivos ya por defecto, para no tener que modificarlo nosotros, con lo cual está muy bien. Y ya por último tenemos herramientas de soporte, de documentación y cosas así, para cualquier problema que tengamos y para otras cosas. Con lo cual, eso es básicamente todo lo que tenemos que hacer. Para el siguiente video, cuando hagamos la red de podcast, ya podemos usar estas opciones que están aquí abajo. El canal de podcast, pues podcasting por categoría, por taxonomía, etcétera, etcétera. Las listas, repito, esta última opción, reproductor de lista de reproducción, a mí no me ha funcionado. Tengo que ver bien por qué no me funciona, tengo que revisarlo. Pero lo que sí me funciona a mí los canales de podcast. Eso sí lo tengo en tu podcast implementado y me funciona perfectamente. Así que nada, esa es básicamente la forma que tenemos para publicar nuestro podcast en una plataforma propia, sin tener que vender de Anchor, de Spreaker, de toda esta serie de sitios que permiten alojar podcast. La única complicación que tenemos con esto es que tenemos que tener un servidor propio, comprar un servidor o un alojamiento que nos ofrezca un WordPress que podamos modificar y que podamos instalarle estos plugins. Y
El otro problema es donde alojamos nuestros audios. Archive.org es una buena opción, es la que yo uso, se puede usar perfectamente. O puedes también alojar tus audios en tu propio servidor, como tú quieras. De todos modos, esa es mi recomendación. Tener un WordPress para gestionar tu RCS, tus podcasts y toda esta historia. Y el audio, usar archive.org o cosas similares. Así que nada, eso es todo. Déjenme cualquier sugerencia, cualquier pregunta o cualquier duda que tengan en los comentarios. Y hasta el próximo video. Hasta luego.